Soy un gourmet que huele eternamente mal. Viejas compotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí. Perfecto, ¿no? Bueno, voy a intentar pararme para después ir contándoles gráficos, pero la verdad es que empezamos una clase para hablar de deuda, fuga, política monetaria con un riesgo país de 963, el dólar a 45 y las acciones argentinas en Wall Street que cayeron 11,5 hoy. Así que estamos bárbaros. Bueno, estamos inmersos en esta crisis económica, social, política de la que todos y todas sabemos. Vamos a intentar alejarnos un poquito de lo cotidiano, de por qué hoy el dólar subió, qué pasó exactamente hoy con las bolsas, con la bolsa de Wall Street y las acciones argentinas, para ver un poquito de tener un poquito de mirada histórica y de pensar por qué estos modelos económicos terminan indefectiblemente en crisis, ¿sí? Por eso la idea del eterno resplandor. No sé si vieron la película del eterno resplandor de Da Mente sin recuerdo. Bueno, esta es una idea que se repite mucho en la literatura de ciencia política y también de economía política en la Argentina. La idea del péndulo, de la calecita, del empate hegemónico, de que siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Entonces, la verdad que para volver a hablar una vez más en nuestra historia de por qué cuáles son las causas de estas crisis económicas, me parecía que volver a hablar de este eterno resplandor era interesante. Y nuevamente planteo un debate que reemerge con cada 10, 15 años, ¿no? Bueno, seguramente la gente más grande y ya no tiene esa sensación de, bueno, cada 15 años algo va a pasar, cada 10, 15 años ya se viene la crisis. Bueno, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Por qué hay estas debilidades? ¿Y qué podemos proyectar también como proyecto político, nacional y popular hacia el futuro para que este eterno resplandor no vuelva? Digo, todos creemos y sabemos que vamos a ganar las elecciones este año. Bueno, muy bien, después de que ganamos las elecciones, ¿cómo hacemos para que en 4, 8, 10 años volvamos a caer en estas crisis, en estos modelos neoliberales, ¿no? Esta es como la gran pregunta macroeconómica. Así que vamos a empezar con un poquito de teoría. Y a los economistas nos gusta escribir mucho en ecuaciones, en este tipo de números. ¿Hay economistas en la sala? No, no medias, no sé qué. Bien, esto quiere decir, la T es taxes en inglés, son los tributos recaudados, los que recauda el Estado, menos G, el gasto público. T menos G es la primera, esto se llama un modelo simple de 3 brechas. ¿Sí? Tenemos 3 brechas, simple porque no tiene tiempo, es estático, y 3 brechas pues son las 3 relaciones entre paréntesis, ¿no? Después lo podemos compartir al PowerPoint, no hay problema. El primero es lo que llaman el déficit fiscal. Es la diferencia. Perdón, Delfina, ya tienen el PowerPoint de Carlos Vilas en página. Y en la semana subimos el de Delfina. Perfecto. Bien, entonces decía, el primer paréntesis representa el déficit fiscal, ¿sí? Que el Estado, en el caso de que estamos ahora, el Estado gasta más de lo que ingresa. Puede ser déficit o superávit o estar en equilibrio, ¿sí? El segundo paréntesis, S menos I, S es de la palabra en inglés savings, ahorros, menos I, inversión, ¿sí? La idea clásica de la economía es que todo lo que ahorra el ahorro nacional se tiene que traducir en inversión, ¿sí? Entonces, se supone, en esa idea clásica, después vamos a hablar que justamente desde el keynesianismo hasta hoy, y más si le sumamos la globalización financiera, esta relación no está lineal, pero la idea pura de la economía neoclásica es el ahorro nacional se tiene que trasladar a inversión. Lo que se ajusta, supuestamente, es solamente la tasa de interés, ¿sí? En esta idea no hay fuga de capitales, no hay globalización, no hay nada de eso, ¿sí? Bien, y la suma de estas dos diferencias
que es lo que podríamos llamar parte del mercado interno, se equilibra, tiene que ser igual al déficit o al superávit que se consigue con el mundo. ¿Sí? X son las exportaciones, menos M las importaciones. Esto es el déficit de lo que sucede con nuestra balanza de pagos. ¿Sí? O sea, si yo tengo una economía equilibrada, lo más probable es que también tenga una identidad, lo que dice, es aquí tenga una balanza comercial equilibrada. Bien, modelo de 3 brechas simple para decirnos dónde están los desequilibrios fundamentales de la Argentina o de la economía en general, porque esto también es muy gracioso que me pasa a veces debatir con diputados y gente de Cambiemos que te dicen, nosotros resolvimos los desequilibrios, ahora tenemos INDEC. Digo, muy bien, ya, pero datos del INDEC no tienen nada que ver los desequilibrios macroeconómicos con conocer los datos. Digo, que conozcamos datos está bien. Que se resuelvan los desequilibrios tiene que ver con cosas estructurales y fundamentales de la economía. ¿Entiendes? Esto quiere decir desequilibrios macroeconómicos, los fundamentals, que se dice, que Duhovne lo habla mucho cuando habla. No estamos resolviendo los desequilibrios fundamentales de la economía. Principalmente habla de esto, de qué pasa con el déficit fiscal, qué pasa con el ahorro de inversión, que es la producción nacional, y qué pasa con nuestro frente externo. ¿Sí? Otro argumento que están usando mucho ellos es, sí, la economía se está desplomando, pero ahora nuestras exportaciones, nuestra balanza comercial está equilibrada. ¿Sí? Porque dicen que, es verdad, con la brutal caída del producto y del consumo interno y el cierre de pequeñas y medianas empresas, la importación de productos en dólares cayó. Entonces, después de la sequía, las exportaciones no creo que aumenten un 19%, como dice el presupuesto de este año 2019, que es lo que proponían ellos, pero sí, por producto del ajuste, hay mayor equilibrio. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el problema para ellos y cómo vemos nosotros desde el campo nacional y popular, desde el peronismo, desde los proyectos populares, estos desequilibrios fundamentales? ¿Sí? Y cambiemos, y lo vimos también durante la dictadura y lo vimos durante el menemismo, nos van a decir que el mayor problema es que el Estado gasta más de lo que ingresa. Es el tamaño del Estado y es esta T menos G. ¿Sí? Entonces, y de hecho siguen insistiendo, a pesar del plan alivio, que creo que fue Sica, el ministro Sica le dijo explícitamente, dijo, este no es un plan antiinflación, sabemos que para bajar la inflación hay que ajustar el déficit fiscal. Digo, si alguien creyó que van a controlar precios con precios esenciales, el propio Dante Sica ya dijo que no. Que es un plan alivio con algunas capas populares, pero que el gran problema es que el Estado sigue gastando más de lo que ingresa. ¿Sí? El problema en la cabeza, en el marco conceptual neoliberal, es esta primera brecha. Si uno ajusta eso, por definición el Estado para hacer G, para financiar su gasto, no va a sacarle plata a la inversión privada y por tanto el ahorro se va a acoplar a la inversión. ¿Sí? No tengo esa brecha tampoco ahí y eso después se va a trasladar a que vamos a poder exportar mejor, etc. El problema para la concepción liberal es el gasto público. Tengo que ajustar. Ahora, las consecuencias de un gobierno que quiere ajustar, lo llevamos viendo en los últimos 3 años de manera consecutiva, es que produce mayor recesión. ¿Sí? Cae el gasto público, caen las asignaciones familiares, las jubilaciones, pensiones, etc. Y por tanto cae el consumo y eso repercute en el T, repercute en la recaudación del propio Estado. De hecho, en términos reales quiere decir el monto en pesos menos la inflación que ocurrió, en términos reales la Argentina vivió en estos últimos tiempos una caída de la recaudación.
Uno puede decir, bueno, porque le sacaron retenciones en un tiempo al campo, porque después la volvieron a poner, ¿no? Pero digo, no es necesariamente solo por eso, sino porque la caída del consumo, además, en una situación de ajuste y recesión en países latinoamericanos como la Argentina, fomenta la economía en negro. Entonces, el Estado recauda cada vez menos. Y acá esa brecha no se achica, por más que disminuya G, ¿sí? Esta es la idea básica que elaboran ellos, la cual nosotros evidentemente consideramos errónea, no nosotros de manera obtusa, ideológica, dogmática, sino de nuestro mayor pragmatismo y de ver la evolución de los números, ¿no? Después la segunda idea es, hay que ahorrar más para poder invertir, ¿sí? Bueno, el Estado tiene que dejar de gastar por encima de vivir por encima de sus posibilidades, de gastar más de lo que ingresa, y también hay que fomentar el ahorro nacional para que vengan las inversiones y haya inversión, etc. ¿Sí? La idea está de, bueno, se despilfarró plata en heladeras y celulares de las clases populares y no hubo inversión, ¿no? Hay una idea ahí muy fuerte. Hay que permitir que las empresas paguen menos impuestos para que puedan invertir, ¿no? ¿No les suenan estos argumentos? Bueno, esa idea, de nuevo, desde la teoría general de Keynes, desde 1936, que la publica, hasta hoy sabemos que en realidad los países poco tienen que ver con las familias, ¿sí? Las estructuras, los hogares. ¿Por qué? Porque tienen la emisión propia, tienen el monopolio de la emisión del dinero. Si yo puedo generar un impulso del gasto, eso va a fomentar la inversión. Ahora, si la gente no consume, si no hay nadie que gaste la plata, más en una economía abierta como es la Argentina de hoy, las tasas exorbitantes no fomentan un mayor ahorro para que haya mayor inversión, sino que sacan la plata del sistema de la economía real y no hace que el país crezca. Particularmente la han puesto al servicio de la bicicleta financiera internacional. Entonces, repito, ¿no? Para nosotros no es un problema el desequilibrio entre el gasto y los ingresos del Estado, menos a corto plazo. Yo les decía, este es un modelo simple, es estático, pero si además le agrego tiempo, yo en un modelo donde sé que el Estado está gastando más que sus ingresos hoy, lo puedo pensar en recaudar mañana o pasado, cuando eso me repercute en un mayor crecimiento económico. ¿Sí? No tengo que en el mismo tiempo tener déficit cero. Porque si el Estado no se muere, ni siquiera es como una persona, ¿cuál es el sentido de no poder usar herramientas sobre el tiempo, ¿no? Y de nuevo, el hecho de pensar que el ahorro, de que hay que ahorrar para poder invertir, niega la política económica como mínimo desde Keynes, desde el 36, o podríamos ir un poquito más atrás y ver el New Deal de Roosevelt, ¿no? La política del New Deal era impulsar el gasto, impulsar la inversión y después fomentar esquemas de ahorro. La tercera pregunta sería, bueno, la verdad es que no se puede seguir importando si no exportamos lo suficiente. Acá hay un tema que a nosotros nos preocupa especialmente porque la balanza comercial, que repito, acá X menos M solamente miramos bienes y servicios. Nosotros deberíamos, al hablar de deuda y política monetaria, y lo vamos a ver en las otras filminas, agregar la balanza de la cuenta de capitales, los capitales que entran y los capitales que salen. ¿Sí? Hay una relación ahí. Pero bueno, quedémonos acá por ahora. ¿Qué pasa si importamos más de lo que exportamos? Tenemos escasez de dólares, ¿no? Tenemos lo que llamamos los economistas estar en restricción externa. ¿Sí? La economía, esta relación entre lo que invierto, lo que se produce, etcétera, no me permite sostener la cantidad de dólares que necesito para relacionarme en el mundo.
esto lo tengo que resolver de entrada, de una, siempre. Sí, no, depende cómo lo financiás. Hay como grandes preguntas que resolver. Lo que sí sabemos es que lo que Marcelo Diaman, un economista muy reconocido en nuestro país, habla es de la estructura productiva desequilibrada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de stop and go, de este eterno resplandor, de haber tenido proyectos de industrialización, de gobiernos populares de inclusión social y al mismo tiempo, casi como reflejo, estos gobiernos en su momento burocráticos autoritarios, ¿no? Las dictaduras antes del 76, modelos neoliberales que destruyen los procesos de sustitución de importaciones y de industrialización. Esa historia de la Argentina hace que hoy nuestra estructura productiva sea desequilibrada. Esto quiere decir, tenemos un sector, sobre todo primario, agrícola, que exporta y compite a nivel internacional, es muy competitivo, y tenemos una industria, que es la que mayor puestos de trabajo genera, que no es en todos sus sectores competitiva. Podemos pensar la industria farmacéutica, que es competitiva, podemos pensar en algunos otros sectores, pero en general, con respecto al mundo, son deficitarios. Es decir, la industria importa insumos y hace bienes finales para vender al mercado local y muy poquito se puede exportar, ¿sí? Esto es lo que llamamos el déficit de las manufacturas de origen industrial del MOI, que se mide el insecto que lo mide. Esa estructura productiva desequilibrada hace que el proceso de cuando uno crece, cuando intenta crecer la economía, presiona por una mayor demanda de dólares que no necesariamente el campo se los puede proveer. Sin contar que el campo a veces deja sus dólares afuera, hay especulación, tenemos cuentas offshore, bueno, eso digo. Pero supongamos que no, supongamos que tenemos regulaciones financieras que conseguimos que todo lo que exporta el sector primario nacional vuelva al país. Quizás, ¿no? Hay que ver los periodos históricos, no alcanza para garantizar la compra de insumos intermedios que necesita ese sector industrial. Por eso muchos modelos políticos nos dicen que dejemos de lado la industria, ¿no? Digo, que seamos siempre en Australia, que seamos como la India, que compitamos con menores salarios. Digo, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace que un país sea desarrollado con más de 40 millones de habitantes sin un sector industrial? No existe en el mundo. Entonces, este desequilibrio estructural de la Argentina, que suele ser el origen de todas las crisis económicas que vemos, que es el caer en restricción externa, ¿sí? Este estrangulamiento de divisas que tenemos, que se traslada en devaluaciones periódicas, que además sabemos que se traslada a precios automáticamente, justamente por la estructura productiva desequilibrada, que hace que nuestros alimentos estén dolarizados y que hace además que como los insumos de las industrias sean en dólares, eso y la energía principalmente se traslada a precios. ¿Se entiende? Generalmente las crisis vienen por ahí, no vienen por el déficit del Estado, vienen porque entramos en círculos en donde el estrangulamiento externo nos ahoga. Ahora, evidentemente, si soñamos en este país desarrollado, vamos a tener que ver cómo damos el salto, ¿sí?, para poder financiar esa transición hasta tener sectores industriales competitivos. ¿Será con el agro? Quizás una parte es con el agro. ¿Será con deuda externa? ¿Deuda externa para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? En todo caso es la pregunta, ¿sí? Pero hay un problema de estrangulamiento de dólares, que la necesidad de tener divisas, que es el mayor problema estructural de la Argentina. Bien, obviamente ahí uno entraría en proyecto industrial, tecnológico, hay que tener sustitución de importaciones, bueno sí, pero en qué sectores, de qué manera,
¿Vamos a producir todo cuando solamente Corea del Sur es la que produce microchips en todo el mundo? ¿Es necesario que Tierra del Fuego produzca celulares? ¿O vamos a seguir importando iPhones? Y nos conviene no pelearnos tanto y ver qué se hace productivo, más competitivo en Tierra del Fuego. Digo, hay debates mucho más profundos para dar. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Lo que dije hasta recién. Sí, que no sacamos nosotros los recursos naturales. Nosotros sí. La pregunta de por qué la explotación de los recursos naturales no es nacional es una gran pregunta, porque de hecho Chile, por ejemplo, con quien nos suele comparar continuamente. No, con empresas extranjeras no, con nosotros mismos. Bueno, lo que estoy diciendo, Chile tiene un modelo en donde el cobre tiene una gestión nacional. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, el modelo sobre el cual se compara, vieron que nos quieren hacer creer que Chile es un país muchísimo más desarrollado que nosotros, etcétera, solo porque tiene una inflación más estable. Después, en términos seguramente de educación, salud, etcétera, es más complejo. En desigualdad, exacto. Digo, pero bueno, supongamos que queremos tener la inflación más estable como tuvo Chile. La realidad es que Chile, para conseguir que su tasa de inflación, que como saben tiene que ver con la inercia, con lo que pasó el año pasado, los años anteriores, y con esto de las devaluaciones, una herramienta central que tiene para controlar su tipo de cambio, importante la inflación, es que gestiona el cobre, tiene gestión público-privada, que es la principal commodity. ¿De quién es? Esa es la grabación de tu... Están grabando. Ah, ¿y no quiere que le saquemos el vibrador? Así no se tiene. Me distrae. Entonces, Chile tiene una gestión público-privada, pero con una planificación estatal de lo que hace con uno de sus principales recursos naturales, que es el cobre, y a su vez lo que hizo para salir de esquemas de alta inflación, como la que está en la Argentina hoy, fue controlar la balanza de capitales. Algo que Cambiemos no está dispuesto a poner en su famoso plan de alivio. ¿Sí? Y vamos a ir viendo esto de la balanza de capitales en el resto de las filminas, después volvemos al punto si es necesario. Bien, un poquito de historia. Evolución se ve medio borroso, así que lo leo por si alguno no llega. Ahí está, nos bajando la luz, gracias. Un poco de historia, ¿no? Desde Martínez de Hoz, 1976, evolución de deuda pública en dólares y sobre el producto. En dólares son las franjas verdes y sobre el PBI es la línea azul. Llegó en 1982 al 50%, 55% del producto. ¿Saben hoy más o menos cuánto estamos de deuda sobre PBI? Casi 100. Depende básicamente de la cotización del dólar y del ajuste que nos esté llevando acá. Pero digo, la relación está siendo mucho peor ahora. ¿Por qué nos importa la relación y no solamente en términos absolutos el número de deuda? ¿Por qué vemos deuda sobre PBI y no solamente deuda en dólares? La capacidad de pago, exacto. Es como si uno ve una empresa, una familia, bueno, depende cuánto me pone de garantía, cuántos recursos tiene, o cuán rico es, que yo lo puedo endeudar hasta cierto punto, sería. Es verdad que hay países, creo que Italia tiene una deuda sobre PBI alrededor de 180, una barbaridad. Ahora, tiene otra estructura geopolítica y de influencia sobre todo el Banco Central Europeo y su deuda en euros. ¿Sí? Entonces, la deuda sobre PBI es un indicador muy interesante, pero cuidado porque
la economía no puede ser vista en términos absolutos si no miramos también la política, la geopolítica y cómo se construyen estos niveles de vulnerabilidad. Por más que nosotros tengamos hoy alrededor del 100% de deuda sobre PBI, digo, ¿cuál fue el último? Moody's, que le dio un mercado emergente, pero no mantuvo la calificación de la deuda como riesgosa, con cierto riesgo, o en todo caso podemos ver lo del riesgo país, ¿sí? Hay países que, repito, que tienen una mayor deuda sobre PBI y tienen riesgo país mucho menor. ¿Por qué? Porque depende de su estructura productiva y de su presencia geopolítica y si están en la deuda en dólares o en euros y son una moneda dura. En el caso de nuestro país, que es un país claramente periférico, los indicadores nos repercuten negativamente sobre la confianza que tiene el mundo a que le repaguemos, a que paguemos la deuda y sobre todo van estrangulando de a poco los procesos de crecimiento, sobre todo cuando atrás tenemos el plan de ajuste como es el del Fondo Monetario Internacional. Importante, bueno, la suba del pico desde el 80 hasta el 81. Vamos a la siguiente. Como decíamos, el modelo no se terminó. De los modelos neoliberales, esto del eterno resplandor, veíamos Martínez de Hoz, luego Cavallo, ¿no? Cavallo-Menem. La convertibilidad del 92 parece que fuese estable, ¿no? El ratio deuda sobre PBI en todo el periodo, luego con la devaluación del 2001 se dispara a 147%. Se te desploma el producto. ¿Sí? Bueno, ahí es PBI en dólares, deuda en dólares, PBI en dólares. Claro, cuando con la convertibilidad me medías la riqueza del país como si fuésemos súper ricos. ¿Sí? En el momento que saliste del régimen de convertibilidad, la chocaste toda, digamos. Entonces, el nivel de endeudamiento parecía estable, pero porque había una cuestión ficticia de la convertibilidad. Y terminamos justamente en el 2002 con un ratio de deuda total sobre PBI del 147%, deuda externa 87% de deuda sobre el producto, que es la deuda defaulteada. Sobre el ratio de deuda total a PBI es la historia de especificación asimétrica, ¿no? Los bonos que se renegociaron a X cantidad de años, etcétera, etcétera. Pero digo, esta es la segunda etapa del modelo neoliberal que vive la Argentina, en donde el modelo de ajuste, el modelo de privatización, el modelo de liberalización financiera fue de la mano, casi necesariamente, de procesos de endeudamiento externo. ¿Por qué? Básicamente porque lo que decíamos al principio, porque frente al estrangulamiento externo, que es una condición, una debilidad o vulnerabilidad de la economía argentina, los modelos liberales la solucionan con endeudamiento externo. Deuda que no sirve para saltar hacia un mayor desarrollo, sino todo lo contrario. Que ahí, digamos, es el debate que a uno en un mundo ideal le gustaría tener. Bueno, yo necesito hacer trenes, cloacas, esto, lo otro, tener mayores... Bueno, me encantaría, ¿se acuerdan cuando soñábamos con el Banco del Sur y el Sucre, ¿no? Y el proyecto de integración regional? Ahora ni siquiera estamos en el Sur, pero digo, uno imaginaba que en esos esquemas íbamos a poder encontrar mecanismos de financiamiento del desarrollo nacional a largo plazo. Esto es lo que hoy está totalmente en tela de juicio. Pasamos a la siguiente. Y esta es un gráfico clásico de Basualdo de Flaxo, ¿no? Y Culfas, Matías Culfas, 1970-1997, abarca prácticamente todo el menemismo también, en donde vemos esto de la deuda externa, en miles de millones de dólares, ¿sí? ¿Cuál era el nivel de deuda externa cada año?
Esa es la rayita oscura, y abajo, la que es un poquito más clarita, es la fuga de capitales. ¿Sí? Si uno extiende el análisis, ve que durante el kirchnerismo prácticamente se plancha la deuda, no la fuga, hasta el cepo. Hasta el cepo 2011. La fuga se mantiene prácticamente la misma tendencia, es decir, se financia la fuga de capitales con el boom de las exportaciones de las commodities, hasta el cepo, que es una revisión de esas políticas públicas muy claras. Y hoy estamos en una tendencia similar. ¿Sí? El gráfico, en este caso no sigue, pero después de última les comparto otros. En el 2001, el nivel de fuga equivale al nivel de deuda externa, en el año de crisis. ¿Sí? Es decir, repito, estos modelos económicos que toman deuda supuestamente para financiar esa brecha entre lo que importamos y exportamos, cuidado, porque en realidad no solucionan el conflicto de estar en restricción externa, sino que lo que permiten es que unos poquitos, muy poquitos, empiecen a sacar la plata de la mesa. Entre paréntesis, fuga no es solamente lo que, digamos, no es una actividad ilegal y de tener cuentas offshore y en paraísos fiscales. Digo, si cada uno de nosotros vemos que la inflación mensual es del 5%, si nos sobra un puchito de pesos, vamos, compramos dólares y los sacamos del sistema, también contribuimos a la fuga. ¿Sí? No es necesariamente, tiene un nombre con una connotación muy negativa, pero cuidado porque, sobre todo en momentos de crecimiento económico, las clases medias contribuyen mucho a la fuga de capitales. En momentos de crisis, como en el actual, son las grandes operaciones las que la explican. Quienes mueven igualmente el tipo de cambio no es la clase media en su conjunto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y lo digo para también sacarle la culpa a las personas y familias que buscan estrategias de supervivencia para que sus ahorros y sus ingresos no se les disputen en un escenario de inflación exorbitante. El problema es el sistema de manera más amplia y lo que hacen los grandes actores. La Argentina sigue siendo un mercado muy concentrado en ese sentido. Así que la deuda en realidad viene a financiar la fuga de capitales. Nada del déficit fiscal. Sí. Porque no tiene la plata. Porque cuando Sanleri dice voy a sacar un peso de los bolsillos, la clase media se ahogó. Tenés una fractura de la clase media y queda muy pobre. Y en realidad los que están pudiendo ahora comprar dólares, yo hoy no vi el MAES, digamos, pero son los grandes inversores. Hoy no leí, sí, el primer decil y el 0,1 también. Digo, creo que la corrida hace 2 o 3, la semana pasada o la otra, fue una operación de 2.000 millones de dólares que te genera una corrida cambiaria. En momentos de crecimiento, la clase media puede tener cierto ahorro. Si no confía en el sistema bancario y si no se le dan herramientas de ahorro y si no tenés tasas positivas, por ejemplo, en los plazos fijos, hay tendencia de la gente a ahorrar en dólares. Esto quiere decir, como dice Macri, que tenemos una cultura de inflación o hay una cultura de que a los argentinos y argentinas nos gusta comer asado y ahorrar en dólares. No es una cuestión cultural. Es una cuestión racional frente a la expectativa de la inflación y el hecho de que no se generan necesariamente herramientas financieras, bancarias, para fomentar el ahorro en pesos. Lo digo claramente porque no me parece una estrategia menos electoral enojarse con la gente de clase media que puede ahorrar un poquito en dólares. Esto es lo que quiero decir. Hay que entender la inestabilidad sobre la que se sostiene la economía argentina y que el problema no es esa gente, el problema es el 0,1% que desestabiliza el mercado y en todo caso que hay que generar esos mecanismos para que
a una familia de clase media le sea más, le rinda más ahorrar, como fue en su momento, en un bono YPF, que comprar dólares. Si yo Estado le doy a esa familia un bono YPF, un bono ARSAT, un bono de inversión productiva, esa familia me va a ahorrar en ese bono porque le da mayor rentabilidad. ¿Se entiende? Lo mismo pasó con las LEVAX. Hasta que dieron rentabilidad, la gente compró LEVAX. Ahí creaste una burbuja, no era con una inversión productiva. Yo qué digo, necesitamos un Estado presente que oriente el ahorro nacional a inversiones productivas claras. Bueno, eso lo hicimos en su momento con algunos instrumentos, yo creo que hay que profundizar esa línea. Bien, seguimos, que se me va acabando el tiempo. Esto es la participación de los intereses sobre los ingresos totales del presupuesto nacional. Y ahí vemos los 90, en la línea azul oscura es Martínez de Oz, la celeste el menemismo y luego el kirchnerismo. Ese es el proceso de desendeudamiento del kirchnerismo. Verde clarito. El verde clarito, perdón, sí. En promedio se bajó lo que pesaba el pago de intereses de la deuda sobre el presupuesto nacional. Esa es claramente la política de desendeudamiento. Esto va a cambiar, saben que el Ministerio de la Deuda ha sido el único ministerio cuyo presupuesto ha crecido en los últimos presupuestos. Sin embargo, bueno, hay que ver cómo se sale justamente de esta crisis. ¿Seguimos? Y esto es emisiones crecientes con plazos cada vez más cortos. Esto es el tema de la bicicleta financiera del último tiempo del macrismo. 2016, 2017, 2018. Tenemos una emisión de deuda a corto plazo este año pasado, 2018, que representa un 70% de la deuda. Digo, se habla mucho del bono a 100 años, pero convengamos que es el menos peligroso. Se colocó a tasas exorbitantes, digamos, va a salir carísimo ese bono si no se logra reestructurar. Pero de última pateaste un problema muy a futuro. El problema es cuando te estalla el vencimiento del pago de la deuda, lo que llamamos el rollover, ¿no? Nosotros tenés vencimiento de deuda, lo que querés es convencer a esos acreedores que te dejen la plata y que se lleven otro título, ¿sí? Eso es el rollover. Bueno, tenemos un 70% a corto plazo. Del préstamo del FMI, de los 57.000 millones de dólares, más o menos 40.000 se supone que se tienen que devolver entre el 2020 y el 2021. El próximo gobierno, la verdad que la tiene difícil en ese sentido. Esto es porque es un crédito stand-by y de hecho ya economistas también más del establishment, digamos, han empezado a decir abiertamente que hay que renegociar con el fondo para pasar a lo que se llama a una Extended Facility, que es un crédito del FMI a largo plazo. Es decir, ¿le vamos a pagar al fondo? Bueno, seguramente sí. ¿A cuántos años? A muchos más. Y la propuesta política que acompaña esto es la manera de poder repagarle al FMI es sí, solo sí, no aceptamos las condiciones de recorte del gasto público, etc. ¿Sí? De ajuste. Dicho esto, es importante saber que los funcionarios del FMI dicen abiertamente que el plan que el FMI propone es una propuesta de Cambiemos y que ellos saben que este plan de ajuste, de recorte, de caída de ingresos y de caída del PBI tiene muy pocas chances de sobrevivir y que es solamente un puente a las elecciones, porque como dicen también los funcionarios de Donald Trump abiertamente, Trump juega para que Macri gane las elecciones. Lo que nos da la pequeña esperanza de saber que la renegociación con el FMI es viable. ¿Es fácil? Bueno, depende de la espalda política que construya el nuevo gobierno nacional y popular.
depende de la cantidad de votos que saquemos, de las mayorías que tengamos en el Congreso y en el Senado, depende de esos factores, de cómo se negocia con sindicatos, con empresas, con la UIA, etc. Pero hay una ventana muy amplia para renegociar, porque al FMI no le conviene que la Argentina caiga en el default y tener un quilombo financiero también en la corporativa. ¿Sí? Digo, hay muchas cosas del propio Cambiemos que dice la culpa es del FMI, pero la culpa es de Cambiemos. Está bien tenerlo claro, me parece. Bien, seguimos. Yo creo que voy terminando. Bueno, como les decía, el propio Fondo Monetario Internacional sabe que hoy el escenario de la Argentina es de extrema insustentabilidad y de vulnerabilidad macroeconómica, ¿no? Sabe que no es sustentable tener un 100% de deuda sobre el PBI, sabe que en términos fiscales es un ajuste que es como un pez que se come la cola, y sabe que la estabilidad, entre comillas, que ellos dicen que tienen, de mejora en la balanza comercial, es muy temporal, no es sustentable a mediano y largo plazo. En el momento en que se vuelva a crecer, las importaciones suben y no hay un proceso de sustitución de importaciones ni nada, y además la fuga de capitales sigue existiendo y sigue poniendo en jaque al tipo de cambio, ¿no? Entonces, terminar diciendo, creo que es la última, ¿no? ¿Tengo otra más? ¿Tengo otra más? No. Perfecto. Terminé perfecto, casi la media hora, terminar diciendo que esta vulnerabilidad es algo, y esta situación de crisis económica es algo que hemos visto, que conocemos, que podemos estudiar. Puede que tenga nuevos componentes en cuanto al relato político que hace Cambiemos de esta historia, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que discutir cómo gestionar la salida para encauzar a la Argentina a un proyecto desarrollado. Uno de los elementos claves que hay de este eterno resplandor, de estos debates repetidos, es, por ejemplo, también la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Saben que en el 92, con la convertibilidad, con el menemismo, el Banco Central se declara independiente, ¿sí?, con el objetivo de estabilidad de precios. Recién en el 2012, Cristina Fernández de Kirchner consigue modificar la Carta Orgánica con un escenario de fondo que es la crisis financiera internacional, por ese G20, con Obama, diciendo que había que domar al capitalismo financiero. Es en ese contexto que se consigue modificar la Carta Orgánica y tenemos hoy un Banco Central cuyos objetivos, de hecho, no los está cumpliendo. Sanleri, si no lo cumplió, Sturzenegger, hoy tiene un doble mandato, que es la estabilidad de precios, pero también el crecimiento, la producción, digamos, contribuir con esas políticas, y tiene capacidad nuestro Banco Central de poder prestarle al Tesoro Nacional, ¿sí?, de ser de agente financiero. Digo, eso hoy nuevamente está siendo discutido en el Congreso de los Diputados, en el Senado, porque quieren volver a esta idea de tener un Banco Central independiente, bajo el manto del sentido común instalado, que esto el neoliberalismo lo hace muy bien, de decir que el problema de la inflación es darle a la maquinita, ¿sí? Cuando es muy gracioso, porque Sanleri llegó para decir crecimiento cero de la base monetaria y tenemos niveles de inflación del 5% mensual. Entonces, es como muy evidente que el problema de la inflación no es darle la maquinita. Seguramente mucha gente piense que sí, siga pensando que sí, y ahí yo creo que hay un debate ideológico muy fuerte que tenemos que dar, porque además, si el Banco Central vuelve a ser independiente, consiguen esta modificación de la Carta Orgánica, la verdad es que ligan de manos con otro elemento más, así como lo es el acuerdo con el FMI, al próximo gobierno democrático, ¿sí?, porque no le permite tener manejo de una política monetaria a favor del desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, es un debate que parece que pasa por al lado, parece que es técnico, pero es fundamental a la hora de hablar de
deuda, regulación, qué pasa con las tasas de interés, qué pasa con nuestro sistema financiero, qué pasa con el financiamiento del sector público, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estamos en este eterno resplandor. Lo bueno es que sabemos que supimos salir en su momento. El mundo ha cambiado, no es el mismo mundo, evidentemente, que en el 2003, pero sí que hay mecanismos para volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento económico y pensar ya así en un desarrollo nacional que nos permita saltear definitivamente esta carecita argentina y estos debates con gobiernos neoliberales. Muchas gracias. Un caníbal de mi